Buenas noches a todos los que están conectados. Gracias por participar de este webinar, que la verdad que es prometedor. Creo que tenemos unos disertantes de lujo y ojalá que sea el primero de muchos. Ya les pongo presión adelante de todos a los disertantes, que sea el primero de muchos, de hablar de esto de rehabilitación respiratoria y pediatría, que es algo sumamente necesario y que lamentablemente se habla poco. Así que voy a dejar ahora que Gisela, que es la coordinadora de la sección de neumología pediátrica, comience la presentación de los disertantes. Buenas noches, bueno, un gusto enorme participar junto a todos ustedes, un honor hacer esta iniciativa y acompañarlos en esta noche. Vamos a escuchar la puesta al día en rehabilitación respiratoria en pediatría, y si es posible, con una experiencia en el interior del país. Los licenciados Walter Schweimer, del Centro FKT de Patagonia de Puerto Madryn y Chubut, junto a la licenciada Ricciardelli, del Hospital Shestakov de San Rafael, Mendoza. Los escuchamos. Luego, cuando termine todas las presentaciones, haremos las preguntas y los intercambios, así que vayan agendando todas las dudas que tengan hacia el final. Bueno, licenciados, los escuchamos. Un gusto. Bueno, gracias a todos por la invitación, a Martín por haber gestado este espacio tan interesante. Voy a comenzar yo con la primera parte de esta charla. Siguiente, por favor. Muy bien, bueno, como sabemos, hay varias enfermedades respiratorias crónicas en niños que cursan con síntomas como acúmulo de secreciones, como dificultad para respirar, los chicos con disnea. Si bien las más conocidas y las más estudiadas al momento, sabemos que es sobre la fibrosis quística y el asma, tenemos otras varias enfermedades que pueden completar este pool de enfermedades que cursan con estos síntomas crónicos. Siguiente, por favor. Estas enfermedades, si bien la alteración fundamental y la más estudiada es respecto a la función pulmonar, vemos que tienen impacto en otras áreas, así como ocurre en adultos. En niños lo mismo, comenzando con disnea, debilidad muscular, escasa tolerancia al ejercicio, trastornos de la musculatura periférica. Estos chicos en desarrollo que hay que tener en cuenta pueden tener alteraciones posturales, deformidad del tórax, déficit nutricional, alguna dependencia en las ABD y obviamente disminución en lo que es la calidad de vida. Siguiente. Entonces, lo mismo que en adultos, los pilares del tratamiento para estas enfermedades son los controles médicos, la adherencia a la medicación y la rehabilitación respiratoria. ¿Sí? Siguiente. Pero la pregunta que nos hacemos todos, ¿existe la rehabilitación respiratoria en pediatría? Bueno, yo les puedo decir que sí, pero no tenemos una definición, o si bien la definición más conocida que tenemos, que es la de la ATS-IRS, publicada hace unos años, no menciona en ningún momento que dentro del grupo de pacientes que se beneficiarían con este tratamiento están los pediátricos. Pero sí sabemos que se basa en una exhaustiva evaluación del paciente. Siguiente. Obviamente que el tratamiento es individual, vamos pasando, y que no se limita únicamente a lo que es el ejercicio físico, la educación y los cambios de comportamiento, sino también a la adherencia a largo plazo de conductas que sirven para mejorar la salud. Bien, siguiente. Ahora, cuando hablamos en pediatría vamos a tener que tener en cuenta algunos puntos muy específicos, ¿sí? Cada uno de estos puntos da para una charla completa. Vamos a repasar brevemente a ver si después podemos dar lugar a algún intercambio de ideas. Pero obviamente las etapas del desarrollo son muy importantes, y no solamente respecto a las capacidades físicas, capacidades coordinativas que hay que desarrollar en los niños también, sino que hay que tener en cuenta los picos de crecimiento. Sabemos que hoy el pico de crecimiento en altura no acompaña al de fuerza, que se da un año más tarde. Obviamente la alfabetización es un punto clave, ya que tenemos dentro de las herramientas que usamos para evaluar, necesitamos que nuestros pacientes puedan tener manejo del lenguaje. También la capacidad cognitiva
respecto a las barreras, no solamente las socioeconómicas y las geográficas, sino también el entorno familiar y las del sistema de salud, que es el que nos va a tener que derivar a los pacientes. En cuanto a lo que es la evaluación, tenemos que saber seleccionar muy bien las herramientas que vamos a usar y posiblemente adaptarlas al grupo etario con el que estamos trabajando. Quizá no todas nos sirvan para las distintas etapas del desarrollo y obviamente el entrenamiento del personal que va a llevar adelante el tratamiento. Y por último, una muy importante para mí, que fue la que más me costó cuando empezamos a hacer la rehabilitación, fue respecto a la selección de los pacientes, ¿sí? Obviamente que hay que establecer criterios de selección del paciente, de exclusión del paciente, qué requisitos tenemos para la admisión, y un punto clave, y que después por ahí vamos a discutir, es detectar la difícil adherencia, ¿sí? Para no gastar el recurso físico y humano quizá en pacientes que van a terminar abandonando el tratamiento. Siguiente. Voy a mostrar dos cositas puntuales. Una respecto a las etapas del desarrollo para que veamos un poco cómo cambia esta dinámica. Sabemos que el costo metabólico en los niños es mayor a cuanto menor edad es, ¿sí? Hay estudios que ya lo demuestran, francamente, como este, donde vemos que trabajaron, a ver si puedo marcar acá, en el treadmill con niños a distintas velocidades, vemos como el consumo energético que utilizan a menor edad es un poco más elevado respecto a la misma velocidad que estamos utilizando, ¿sí? Fíjense que si medimos o si tomamos el exceso en el costo en lo que es la locomoción por kilogramo de peso, ¿sí? Un niño de 5 años respecto a un adulto joven tiene un 37% más de exceso en el costo metabólico. O sea que son factores que vamos a tener que tener en cuenta si vamos a estar trabajando con pacientes con bajo peso o los vamos a ir entrenando con distintas estrategias para minimizar estos efectos. Y otro trabajito interesante también es el que mostramos en el cuadro de abajo a la derecha, cómo lo mismo va ocurriendo, pero con el reposo, ¿sí? Fíjense que el costo metabólico por kilogramo de peso a edades más tempranas, incluso en reposo, es mayor. Siguiente. Por lo tanto, sepamos que cuanto menor es el niño, mayor va a ser el costo metabólico en las tareas que va a desarrollar. Eso es solamente un área chiquitita de todo lo que podemos llegar a desarrollar. Y lo último es en cómo seleccionamos a los pacientes. Este es un modelo conceptual de discapacidad que a mí me resultó muy interesante para entender un poco qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Y me gusta esto cuando alguien piensa, ya hace muchísimos años, algo que para mí hoy todavía, si bien hay modelos nuevos y se han modificado a partir de la OMS, pero podemos pensar como una patología activa, ¿sí? Que es un daño tisular o estructural en la persona que genera una anormalidad anatómica o fisiológica. Esta misma puede llegar a generar una limitación funcional, y si esa limitación funcional tiene impacto en las tareas o en los roles que va a desarrollar esa persona, recién ahí vamos a hablar de discapacidad. Y les voy a pasar un ejemplo, siguiente. Bueno, pensemos en un niño asmático que tiene broncoespasmo inducido por el ejercicio, que le va a generar disnea, eso le va a traer una incapacidad para realizar esfuerzos o alguna actividad. Si esto se traduce en la incapacidad para desarrollar deporte, una actividad física escolar, ahí ya vamos a empezar a hablar de discapacidad, ¿tá? Nosotros, siguiente, trabajamos puntualmente sobre estas dos áreas, la limitación funcional y la discapacidad, que es lo que mayor impacto en la calidad de vida tiene. Y ahí se va a tener que centrar nuestra evaluación, ¿sí? Tengamos en cuenta que podemos tener niños, siguiente, podemos tener niños con enfermedad respiratoria crónica que nos den bien en las evaluaciones que hagamos, pero posiblemente no estén incluidos dentro de, o tengan algún tipo de limitación o de discapacidad, por ejemplo, en lo que es la participación de actividad física escolar. Todos conocemos, como vemos acá, el espiral famoso de hipoactividad con síntomas permanentes, desacondicionamiento físico, deterioro funcional y más hipoactividad. Pero en los niños tenemos que tener en cuenta que la enfermedad crónica genera sobreprotección, temor, aislamiento y en muchos casos tenemos
la ignorancia que potencia también esta hipoactividad, no solamente de los familiares, sino también del grupo de salud, el desconocimiento a saber que ese chico tiene posibilidad de desarrollar mejor sus tareas cotidianas. Siguiente. Entonces, esto es algo que se armó hace mucho tiempo, pero definimos, esto es lo que deberían hacer todos, definir criterios de inclusión, de exclusión y de admisión. Obviamente, si vemos en los de inclusión, disnea, escasa tolerancia al ejercicio, limitación funcional en las ABD, prequirúrgicos son condiciones claves y muy claras para derivar un paciente a rehabilitación respiratoria. Pero, ¿qué pasa con los niños hipoactivos? ¿Sí? Este grupo que están exentos por ahí de alguna actividad o de participar en un deporte, que espero después hablemos, que ya todos conocemos las recomendaciones actuales que hay sobre la cantidad de actividad física que hay que realizar, mínima, como para tener una condición saludable, evitar obviamente todo lo que son las actividades sedentarias. Y lo que yo les quería marcar, quería hablar puntualmente de la parte de inclusión, ¿sí? Todo lo que es exclusión y admisión lo podemos discutir después, lo que vamos a utilizar o no. Por ejemplo, uno de los puntos que se dieron respecto a la inclusión es en los menores de 8 años. Nosotros, esto fue para un programa puntual y fue para optimizar el tratamiento, no es porque se dejen afuera de la rehabilitación a los menores de 8 años, pero tengamos en cuenta que sí deberíamos pesquisar a los niños hipoactivos, o los que tienen esta condición, para remitirlos a estos programas de rehabilitación. Siguiente. Ahora, ¿cómo los seleccionamos a los chicos? Esto es de un libro de Oded Baror, habla de fisiología del ejercicio, es súper interesante, pero él dice que deberíamos pesquisar o consultar si el niño es lo suficientemente activo. En caso de no serlo, ¿cuál es la causa? Después de determinar la condición física de ese niño, establecer si la actividad física podría beneficiar su salud y bienestar, y por último, si puede el ejercicio perjudicar la salud del niño. ¿Sí? Esto es como una pequeña guía. Obviamente que siempre terminamos hablando en rehabilitación de actividad física. Sabemos que hay otros grandes componentes, como son la educación, como son la adherencia a la medicación, pero puntualmente para la selección de los pacientes creo que esto es uno de los puntos claves y que espero que más adelante podamos discutir. Hasta acá llegó mi parte, los dejo con Mariela. Bueno, muchas gracias, Walter. En este tramo nos vamos a enfocar un poquito en ver qué es lo que tenemos como evidencia o reportes publicados que nos puedan dar un marco en lo que estamos acá iniciando como debate, como puntapié de inicio en este sector de lo que es la rehabilitación pulmonar en pediatría. La realidad es que lo que se observa es esto, ¿no? Una gran brecha de conocimiento, o más allá de conocimiento, de publicación, de que podamos tener actualmente reportes con cierta evidencia que avalen o justifiquen algo que per se, como recién contaba de forma exhaustiva Walter, entendemos y coincidimos que es necesario y adecuado empezar a poder armarlo de forma más estructurada, no porque no se esté haciendo, pero sí poder darle eso, un marco de estructura en donde podamos entender bien quiénes van a ser beneficiados, a qué tiempo, en qué momento, de qué forma, y quiénes capaz con otras posibilidades o estructuras no tan presentes en un hospital, en un servicio, o como vamos a ver a futuro con telemedicina y poder hacerlo más accesible. Entonces, de a poquito y con los años, empezamos a tener la suerte de tener reportes que nos pueden empezar a marcar cuál es la categoría de pacientes que se va a ver más beneficiado en ciertos puntos y en otros. La realidad es que las poblaciones más estudiadas en pediatría son los niños y las niñas con asma y con fibrosis quística, y en función de eso depende la categoría o depende el lugar en donde se realicen los estudios, en situaciones más de estabilidad clínica o de internación y gravedad en función de, por ejemplo, a la espera de trasplantes pulmonares. Lo que nos parece importante empezar a marcar, que después también se va a abocar, es que esta es una primer parte, ¿no? El acondicionamiento y la rehabilitación en función de entender que el niño en desarrollo vamos a querer que pueda luego insertarse de forma adecuada a una actividad física que le permita con los años seguir potenciando ese desarrollo y en realidad
tratar de minimizar o evitar las secuelas a largo plazo, entendiendo que le queda por delante mucho tiempo de vida. Para poder encuadrar o darle un marco, me parece interesante que tengamos como ahí a mano, tenemos colegas chilenos que están de a poco, como siempre, empezando a marcar un poco la línea y que empiezan a publicar, en donde delimitan de forma estructurada ellos cómo realizan un programa de rehabilitación. Sabemos que necesitamos de un trabajo interdisciplinario arduo, en donde podamos entre todos comunicarnos y ponernos de acuerdo en función de que, como nombraba al principio Walter, hay varias enfermedades crónicas que nos van a generar secuelas o complicaciones o limitaciones a nivel de la función respiratoria. Dentro de los objetivos principales se va a buscar reducir los síntomas, mejorar la capacidad funcional, poder aumentar esta participación social y obviamente reducir costos en función del tratamiento al cual se acceda. Me parece importante, como los puntos previos, poder decir que la participación social, esto de poder incluirse en lo que es la actividad deportiva habitual de un niño o un juvenil en desarrollo, es de los puntos claves, ¿no? El poder que no se quede siempre sentado en el banco del colegio, que no pueda participar de ciertos deportes porque no están acostumbrados, porque los profes no saben qué hacer con un acceso de tos, porque no sabemos cómo manejar la medicación. Digo, esto es el principio de algo que vamos a empezar a abrir puertas más allá. Necesitamos que sea eficaz y para eso necesitamos poder adaptarla de forma individual a la edad de cada sujeto. Y acá capaz es un desafío mayor el que tenemos en la población pediátrica, porque como veíamos, los menores de 8 años tienen un determinado desarrollo metabólico y de ciertos órganos o sistemas en función de cómo van a después recuperarse de cierto estrés que podamos impartir en cada entrenamiento o en cada sesión. Y los mayores ya de 8 a 12 años empiezan a tener un ritmo metabólico y un desarrollo de órganos principales similar o semejante a la población adulta. Entonces, capaz lo que sí tenemos como desafío futuro, que menos por ahora seguimos con reportes, y más tenemos que ir a literaturas o a bibliografía, como hablaba recién Walter, de lo que es el entrenamiento fisiológico en la edad pediátrica, entendiendo cómo responde cada sistema en los menores de 8 años, y obviamente el desafío principal es qué actividades les proponemos adelante para que puedan sostener en el tiempo de atención y en el desafío físico determinados ejercicios que nos permitan a nosotros mejorar la capacidad funcional. Y obviamente de base y de la mano necesitamos poder de a poco ayudar y colaborar con la capacidad psicológica y con todo lo que es el entorno familiar y del niño en este momento. Bueno, tenemos diferentes partes que cada centro y cada servicio y cada grupo de trabajo la va adecuando y la va formulando de forma específica. Necesitamos entender esto, ¿no? Poder empezar a abrir entre todos los ojos y poder pesquisar y seleccionar a este paciente y derivarlo de forma temprana o a tiempo a donde se inicien los grupos de rehabilitación pulmonar infantil, en donde allí se va a llevar adelante una evaluación funcional. Se va a hacer un gran trabajo de educación, como decíamos, de la patología per se de base, de lo que es realizar un tratamiento de rehabilitación pulmonar, de los cuidados y de lo que es también todo lo que es el manejo de ciertos dispositivos y terapias de higiene bronquial que no quedan de lado una vez que se inicia una rehabilitación pulmonar. La estructura en sí del entrenamiento físico que se vaya a realizar y lo que es pautar y objetivar el seguimiento y el monitoreo en función de las reevaluaciones y los ajustes que querramos ir haciendo en el tiempo. Para eso, las variables que vamos a evaluar y que están más reportadas en función de lo que es la literatura general, y vamos a dejar como ahí al pendiente algunas de lo que es específicamente en pediatría, toda la evaluación previa de la función pulmonar y cardiológica necesaria, la que es la evaluación de las capacidades funcionales en lo que respecta al test de marcha de 6 minutos con los estándares conocidos del ATS. Acá dejamos como un punto ahí clave a decir, no tenemos todavía valores de referencia de la población infantil en Argentina, entonces si bien los vamos a contrastar contra tablas establecidas, estaría interesante empezar a pensar que sería adecuado y acorde poder empezar a
generar a futuro valores locales. En los menores se ve que en vez de realizar un test incremental sería más adecuado, por las diferencias metabólicas que hablábamos recién, realizar un shuttle test o un shuttle walk test en función de la disponibilidad y posibilidad de cada uno, esto de poder hacer el test en función de un trote o marcha rápida. Y acá se abre como otra brecha, ¿no? Pacientes que capaz sean oxígeno dependiente en función de la patología de base que tenga, aquellos que no, o aquellos que estén en una lista de pretrasplante, bueno, ¿cuál es el test más acorde? ¿Qué es lo que yo voy a buscar? Y en los mayores es un poco más sencillo porque nos ajustamos ahí a un test incremental en cinta o en cicloergómetro, y capaz estamos todos más adecuados, pero la realidad es que si nos ponemos en contacto con profes de educación física o con quienes hagan entrenamiento en determinados rendimientos, son herramientas que ellos usan de forma seguida, así que es una cuestión de poder entrenarnos entre todos. Después lo que es la evaluación del índice de masa corporal para poder entender los niveles metabólicos basales y hacia dónde queremos ir. Acá capaz sí tenemos nuestras tablas de percentilo para poder tener una buena correlación. En lo que respecta a calidad de vida, el resto de los estudios, la verdad es que reportan algunos otros scores o algunas patologías de base como el asma o la fibrosis quística tienen particularmente sus test específicos, sino los generales y los que están validados para Argentina es el PET-SQL y el KIT-SCREAM. Y uno de los puntos clave, como hablaba antes Walter, en función de la disnea, es poder entender si hay un asma inducido al ejercicio y evaluar qué necesitamos en particular con esos niños o sujetos realizar desde lo que es la educación y el tratamiento más medicamentoso, o si es realmente una falta de estado físico y yo puedo disociar entre si es más una cuestión periférica y esta disnea inducida o no, que es como el inicio esto, ¿no? De poder decir, bueno, ¿qué es lo que lo trae o qué es lo que abre los ojos para derivar al tratamiento? Porque después obviamente va a estar evaluada y es uno de los puntos que se considera en cada momento de revaloración a través de una escala visual análoga o numérica. Para avanzar y que puedan tener tiempo los chicos, la literatura reporta grupos en conjunto, digamos, no divide a los menores de 8 años de los mayores de 8 años, pero se empieza a ver en los reportes que hay varios grupos que tienen niños de 10 años con desvíos de más menos 2, así que empiezan a estar incluidos. No están reportados todos los programas que están utilizando, sí dicen la diferenciación que realizan es si hacen un entrenamiento más general de la musculatura a través de 2 o 3 ejercicios, entrenamiento de la fuerza muscular, de los músculos periféricos, y algunos empiezan a aportar en los mayores de 8 años entrenamiento específico de los músculos respiratorios, ¿no? A través de ejercicios de los músculos más inspiratorios y expiratorios, que capaz en los menores eso no está tan reportado. Lo que son las pruebas son las que hablábamos, las variables de evaluación previas. Sí hay estudios que empiezan a reportar que es mejor en función de los resultados que dan, que los programas duren más de 12 semanas, hacían comparaciones entre programas de 8 a 12 semanas, y hay un sinfín de variables y opciones en función de cada cuánto la intervención. 1 hora por día en el hogar, con reporte al centro, 2 o 3 veces por semana yendo al centro de salud, una intervención controlada a través de teléfono, dispositivo, videollamada. Eso es como una gran posibilidad en función de que cada uno lo ajusta. Lo que sí se vio es que la mínima intervención, que es 1 vez por semana, da resultados favorables en función de entender que es necesario y es adecuado iniciar y realizar un programa de rehabilitación respiratoria. Contra un tratamiento estándar y habitual, ¿no? Sería el tratamiento estándar sumando la rehabilitación respiratoria. Evaluaciones al inicio y al final, algunos hacen evaluaciones de medio tiempo en función de reacomodar la carga de entrenamiento, pero si no, los test más generales al inicio y al final. Evaluación de la autopercepción en los mayores de 8 meses, muchos de los cuestionarios de calidad de vida se reporta en el niño y en los padres para poder ver las diferencias de cómo se autopercibe el progreso o no de la enfermedad. Y lo que es la puerta que también tenemos que empezar a abrir a la integración de la actividad física posterior de haber realizado el programa de rehabilitación respiratoria. Como banderas verdes que queríamos dejar para el día de hoy, nos parece interesante esto de poder empezar a entender que hay ya reportes que justifican con evidencia científica y con datos
lo importante y lo necesario de empezar a realizar cada uno donde esté programas de rehabilitación pulmonar, la comunicación y el debate entre todos los cuidadores que integramos los equipos de salud, poder empezar a ver qué hacemos y cómo mejoramos lo que estamos brindando como atención, el poder entender que cada centro y cada lugar y cada población en particular, por más que sea dentro de toda la Argentina, va a tener que ajustarse a situaciones particulares y específicas. Y esto que nos toca, el poder empezar a hablar entre nosotros y también puertas hacia afuera con el resto de los que intervienen en el cuidado de la salud de los niños. Bueno, muchas gracias. Excelente, Mariela. Muchas gracias por la presentación. Les recordamos a todos los presentes que pueden realizar las preguntas por el lugar específico de preguntas y respuestas y al final van a ser respondidas por todos los disertantes. Y para continuar con el programa, ahora vamos a escuchar a la licenciada Carolina Bustos, del Hospital Pediátrico de Niño Jesús de Córdoba Capital, que va a hablar sobre rehabilitación respiratoria pediátrica y la vuelta al deporte. Carolina, te escuchamos. Ahí está, ¿ahí se escucha? Perdón. Perfecto. Bueno, como ya presentó Santiago, yo soy Carolina Bustos, trabajo en el Hospital Pediátrico de Córdoba Capital, y yo esta noche voy a presentar un caso de un paciente en el que realizamos rehabilitación respiratoria y vuelta al deporte. Bueno, como ya mis compañeros lo dijeron bastante claro, cuál es la definición de la rehabilitación respiratoria, yo lo que quería remarcar es que dentro de la definición tenemos a cómo vamos nosotros a optimizar el rendimiento tanto a nivel físico como social, ¿sí? No es solo ver que nuestro paciente funcione bien y se sienta bien dentro de casa, sino que también cuando se relaciona con sus pares y sus compañeros. El paciente que yo voy a presentar es un paciente de 15 años, de sexo masculino, un índice de masa corporal de 18, edad de inicio de síntomas a los 3 años de vida, que fue diagnosticado con asma persistente, no controlado, alérgico, y que la clínica presentaba una sola internación, pero usaba salbutamol de 4 a 5 veces por semana, y corticoides vía oral de 6 a 7 veces al año. Bueno, se le realizaron varios estudios complementarios para descartar o tratar algunas otras comorbilidades, donde podemos ver que este paciente tenía una pechimetría positiva con una endoscopía positiva que fue tratada. También podemos ver que en la radiografía de tórax y en la tomografía no hubo ninguna alteración, y que la espirometría ha sido normal en la prueba pre- y postbroncodilatadora, pero positiva en la prueba de ejercicio, que ya la vamos a describir a continuación. Bueno, como verán, esta es una línea de tiempo que se hizo con el paciente desde que empezó a ser tratado. Es un paciente que se trató por la forma privada, después fue al hospital. El servicio de neumonología fue cambiando y variando de tratamientos porque no se lograban controlar los síntomas, este paciente no podía estar a gusto, no tenía calidad de vida. En el año 2018 se comenzó con terapia biológica, mejoró parcialmente, pero no lo que esperábamos, y a partir del año 2019 se decide comenzar con una intervención con un equipo multidisciplinario en el cual estamos, bueno, kinesiólogos, neumonólogos, servicio de salud mental, servicio de gastroenterología, y bueno, si hace falta algún otro servicio también lo convocamos. Y en el año 2020 comenzamos a hacer la rehabilitación respiratoria y la psicoterapia, tanto a la familia como al paciente. Bueno, cuando este paciente empieza conmigo la rehabilitación, como ya les dije, la espirometría no mostraba grandes alteraciones en la que era pre- y postbroncodilatadora, no tenía respuesta al broncodilatador, pero este paciente me manifiesta que él quería hacer actividad física, que él quería estar con sus compañeros en la hora del colegio, poder realizar algún deporte, y era su mayor necesidad, ¿sí? Y no la hacía porque sentía dificultad y tenía sintomatología. Principalmente nos describe a mí y a la profesional de salud mental que él pasó un episodio en donde estaba haciendo gimnasia en el colegio, estaba haciendo fútbol específicamente, empieza a sufrir una crisis de broncoespasmo, que bueno, él ya sabía lo que era, se medicó, lo sacaron de la cancha, pero
En ese momento el docente a cargo le dijo que no podía hacer gimnasia y que no iba a poder hacerlo. Entonces, a él le quedó bastante grabado esto y apenas vino a nosotros al hospital, nos dijo que, bueno, que para qué hacíamos eso si total ella sabía que no podía volver a la actividad física. Entonces, como primera medida de seguridad y de control, hicimos una espirometría con ejercicio, que todos saben que la espirometría con ejercicio tiene un protocolo de 6 a 8 minutos de esfuerzo físico. Este paciente llega a hacer 4 minutos nada más de trote, que suspende por un dolor externo costal, con una escala de Pinfan de disnea de 8, con náuseas y dolor estomacal, en donde se ve un descenso del VEPSUS-1 de menos 26. Efectivamente, este paciente hacía broncoespasmo inducido por ejercicio. Entonces se procede a medicarlo para realizar la actividad física 15-20 minutos previo a que empiece con el esfuerzo físico, ¿sí? Pero este paciente seguía teniendo sus deseos de realizar deporte y seguía estando con este temor a la hora de meterse en una cancha o a la hora de estar jugando en un recreo, porque también era motivo de vergüenza y era motivo de sentirse distinto y apartado de todos sus compañeros. Entonces dijimos, bueno, vamos a ponernos en campaña para que este paciente mejore. Lo que les traigo acá es clasificación de gravedad de asma en adultos, que es para que tengamos en cuenta de que la limitación de la actividad física no es un detalle menor, sino que es también para puntuar la gravedad, o también en el test de control de asma, le preguntan al paciente cuántos síntomas tienen, entonces tenemos que prestarle mucha atención, más allá del tratamiento que se hace con medicamentos a este paciente, hay que ver cómo está su parte física. Y como decían mis compañeros recién, hay veces que la disnea viene por una causa de la enfermedad, como puede ser el broncoespasmo inducido por ejercicio, o hay veces que es por el desacondicionamiento físico que tienen estos pacientes por la cantidad de tiempo que pasaron sin hacer actividad física, ¿sí? Mi paciente cuando viene al consultorio, ya hacía 4 años que él no hacía nada de actividad física ni se exigía a nivel físico, por esto de que ya le había pasado una vez y le habían dicho que no podía volver a hacerlo, entonces él pensaba que su normal era no hacer actividad física y no esforzarse porque eso le iba a desencadenar broncoespasmo. Entonces fue un trabajo conjunto con el equipo de salud mental, con los neumonólogos, en ver cómo él tenía la percepción de sus síntomas, en tratar de diferenciar cuándo era cansancio o cuándo era la falta de aire o la aceleración de la frecuencia cardíaca por el ejercicio físico y no por una crisis de broncoespasmo. Fuimos trabajando conjuntamente para que él empiece a conocerse también, a conocer su cuerpo, cómo es cuando hace actividad física, porque era un paciente que él ponía como sinónimo de estar cansado o sentir aumento en sus pulsaciones, él lo asociaba a una crisis de broncoespasmo. Entonces, un trabajo que hicimos conjunto entre el Servicio de Salud Mental y, bueno, y el entrenamiento físico. Ahora bien, cuando empezamos a hacer el tratamiento, se hace igual el tratamiento en pediatría que en adultos, la rehabilitación que nosotros vamos a plantear en la población pediátrica, ¿es igual en pediatría que en adultos? Bueno, como ya los dijeron mis compañeros, hay cosas que son distintas, tenemos distintas escalas que vamos a usar para ver la escala de percepción del esfuerzo, o distintas ecuaciones para hacer el test de caminata, ¿sí? Pero principalmente, ¿qué vamos a evaluar? Sabemos que en un plan de rehabilitación evaluamos resistencia, evaluamos fuerza, evaluamos flexibilidad, pero en mi paciente algo también que es importante es ver las capacidades motrices básicas que tienen nuestros pacientes acorde a la edad, ¿sí? No es lo mismo un niño de 6 años a un niño de 14, 15 años, cómo es su desarrollo motor, cómo es su desarrollo neurológico, psicomotor, qué habilidades ya tiene que tener concretadas y cuáles debería empezar a desarrollarlas un poco más a la perfección. Tenemos que ver qué objetivos tenemos nosotros, pero también qué objetivo tiene nuestro paciente, porque a lo mejor el objetivo de nuestro paciente es poder ir a jugar al fútbol con sus compañeros, es poder jugar en los recreos, poder ir a un parque de diversiones. Entonces, a lo mejor tratar de ver qué es lo que él necesita también para ganar adherencia en el tratamiento de este paciente y en la familia, ¿sí?
Y es importante también que veamos qué etapa del desarrollo madurativo se encuentra nuestro paciente para también evaluar qué capacidad condicional vamos a trabajar efectivamente. Bueno, en este cuadrito podemos ver, por ejemplo, distintas capacidades condicionales que si bien se empiezan a trabajar desde edades tempranas, nosotros sabemos que tenemos una ventana de estímulo eficaz, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la resistencia la vamos a empezar a trabajar a partir de los 6, 7 años, le vamos a empezar a mostrar al paciente cómo es la técnica de lo que vamos a trabajar, pero recién para lograr cambios efectivos va a ser a partir de los 11, 12 años en cuanto al trabajo de resistencia, porque ya tenemos un cuerpo desarrollado y preparado y que puede responder a un entrenamiento de resistencia, por ejemplo, ¿no? En cuanto al trabajo de fuerza, podemos ver que se puede especificar recién después de los 12 años, pero previamente esa línea finita que se ve es porque no es que de golpe nosotros al paciente le vamos a empezar a entrenar la fuerza, no es que de golpe vamos a empezar a entrenar la resistencia, sino que previamente él tiene que ir adquiriendo la forma de hacerlo, cómo se va realizando, cómo su cuerpo va respondiendo, a la vez que su cuerpo va creciendo, ¿sí? Este es un cuerpo que va cambiando, son unos músculos que se van modificando, unos huesos que van creciendo y también su sistema neuronal. Muy importante tener en cuenta el pico máximo de crecimiento, que en mujeres puede ser a partir de los 12 años y en varones puede ser un poquito más prematuro. Esto tenerlo en cuenta porque por ahí nuestros pacientes con enfermedad pulmonar crónica a veces no va muy acorde el desarrollo hormonal a la edad que tienen, entonces también trabajar con el servicio de endocrinología o tenerlo en cuenta si yo quiero trabajar alguna capacidad condicional que va de la mano del pico máximo de crecimiento, ¿sí? En las etapas de entrenamiento, según el desarrollo de los niños, podemos ver 4 etapas. La primera edad escolar, que es de 6 a 9 años, es donde vamos a ver las habilidades fundamentales básicas, como es trepar, correr, saltar, sostener el propio peso del cuerpo. En la segunda edad escolar, de 10 a 12 años, vamos a empezar con el desarrollo inicial de fuerza, resistencia, flexibilidad y coordinación. En la tercera etapa, de 13 a 16 años, vamos a empezar a entrenar más la técnica de fuerza, resistencia y flexibilidad. Y en la última etapa vamos a hacer más específico el entrenamiento, ¿sí? ¿Por qué les cuento esto? Porque mi paciente con 15 años hacía 4 años que no hacía nada de actividad física. Entonces yo no puedo de entrada empezar a trabajarlo en la cuarta etapa o en la tercera etapa si yo tengo previamente unos años y una maduración y unas capacidades que él no ha desarrollado. Entonces por eso es muy importante la evaluación para ver en qué etapa mi paciente se quedó, a lo mejor todavía le está costando el tema de la flexibilidad, o a lo mejor la coordinación no la tiene muy desarrollada, entonces empezar a trabajar con esas capacidades para después terminar perfeccionándolo, por ejemplo, para la edad que él tiene, perfeccionar la técnica de resistencia y de flexibilidad, ¿sí? Nosotros en el hospital estamos haciendo un trabajo en donde ya llevamos 120 pacientes que le hacemos espirometría con ejercicio, de los cuales el 30% ha dado positivo, y bueno, hay otros 70 que no ha dado descenso del BEP-1. ¿Qué pudimos ver en ese estudio? Que hay muchos niños que con 10 años no saben correr, hay muchos niños que con 13 años no han hecho actividad física, no se han desafiado, hay muchas familias que te dicen que su hijo anda bien hasta que hace ejercicio, entonces que ellos le dicen que no haga ejercicio y que es mejor que no hagan para ellos. Entonces ahí también nos damos cuenta de que hay una falta de información tanto por el servicio de salud, nosotros que somos los que tenemos que transmitir esa seguridad o quizás cambiar esos paradigmas, y también una falta de seguridad y de confianza que le generan al paciente y a la familia para realizar esta actividad, ¿sí? Este 70% de niños que no ha dado positivo en la espirometría con ejercicio son pacientes que manifestaban que el asma era el que le impedía hacer la actividad física. Pudimos comprobarlo en esa prueba de que no era efectivamente el asma y de que sí era la falta de ejercicio físico y de estímulo físico. Bueno, este es mi paciente, como les contaba, empezamos a trabajarlo en el 2020, así que la pandemia nos vino arriba y tuvimos que reorganizarnos con todo el equipo para no discontinuar el tratamiento,
para empezar a seguirlo, así que empezamos a hacer telemedicina, empezamos a rehabilitarlo, y la psicóloga también hacía atenciones virtuales. Trabajamos con elementos que tenía en la casa para hacer fuerza, ¿sí? Para hacer un poco de resistencia, un poco de flexibilidad. Bien, y esto es también cómo vamos viendo en algunos pacientes el trabajo de coordinación, cómo evaluamos la flexibilidad. Uno por ahí dice, no, los niños son muy flexibles, y en realidad te encontrás con niños que cuando le haces el test de miembros inferiores ves que no son tan flexibles, y ves que nunca lo han trabajado, ya sea porque no han hecho gimnasia en el cole, o porque son niños que están mucho tiempo sentados, que están muchas horas en la pantalla. Entonces no pasar por alto el tema de la coordinación, el tema del equilibrio y el tema de la flexibilidad, y también evaluar si hay en la parte anatómica y funcional de su cuerpo, si está en condiciones para hacer esa actividad física, ¿sí? Bueno, y también lo que hicimos en el servicio y lo que yo les daba a los pacientes es un plan por escrito para que ellos puedan tenerlo, para que ellos puedan guiarse, por si algún día no querían hacer la actividad conmigo, no podían, o querían hacerlo en otro horario. Entonces les dábamos un plan por escrito tratando de adecuar la actividad a algo que a ellos les guste, ¿sí? Por ahí no hacerle flexión de brazo en plancha, hacer jugar a la familia haciendo una carretilla, o por ahí no hacer los abdominales rectos convencionales, a lo mejor hacer la plancha y acá ponerle un poco de juegos, como para que ellos se entretengan, ¿sí? Se los dábamos impresos, se los mandábamos por vía internet, y ellos nos mandaban los resultados, ¿sí? Bueno, y si bien acá tengo una planilla de resultados pre y post rehabilitación de mi paciente, son unos cuantos números, puse algunos de los resultados, porque también calidad de vida mejoró mucho este paciente, pero más allá de los valores numéricos y de la mejoría que él sentía, y de la mejoría que la familia veía, y también la psicóloga nos ha dicho que estaba mucho más conforme, lo más importante es ver cómo está este paciente, es ver la felicidad que él tiene en poder jugar su primer torneo. Este paciente volvió a jugar al vóley con sus compañeros de colegio, él siempre los acompañaba a los entrenamientos, pero nunca podía ser parte, y bueno, la felicidad de poder estar en ese torneo, nos llamó, nos contó cómo le fue, nos dijo qué sintió en cuanto a falta de aire, cómo se hizo la medicación y cómo lo pudo resolver. Y bueno, creo que para nosotros fue objetivo cumplido, y bueno, ahora le hacemos seguimiento, pero ya desde otro punto de vista. Así que bueno, quería dejarles eso de mensaje bueno, de moraleja, de por ahí ver de que a lo mejor nuestros objetivos, por ahí vamos mucho a medicación, a cómo está, y hay que preguntarle más qué es lo que quiere el paciente, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Súper interesante la presentación de tu caso. Bueno, vamos a escuchar ahora a la licenciada Macarena Liendro, con su experiencia de telerehabilitación en pediatría. Ella trabaja en el Sanatorio Altos de Salta y nos va a contar su amplia experiencia. Recuerden que quienes vayan teniendo consultas las pueden ir escribiendo en el chat. Sí, adelante, Macarena. Gracias. Gracias. Gracias a mis compañeros, gracias a Muriel, a vos, Gise, y a los que están del otro lado, todos acá formándonos en esta experiencia que está buenísima, especialmente a Santi, que nos convocó, y a Martín, que estamos aquí. Bueno, siguiente, porque estoy sin... Yo voy a hablar sobre telerehabilitación en pediatría y la experiencia que hoy estoy viviendo desde la pandemia, por supuesto, y cómo esto se va modificando a medida que también la tecnología avanza, porque uno empieza con ciertos recursos y por suerte esto fue mejorando. Nosotros, siguiente, con Caro nos conocimos a través de una formación y armamos un programa de rehabilitación, se llama Resiliencia Respiratoria, donde sale a partir de lo que sucedió en la pandemia, que era volver a armarnos y volver a construir. Y no todos tenían el recurso de ir a la parte presencial, entonces yo me quedé con telerehabilitación, que todavía
no que todavía, que me encanta hacer y quiero quedarme acá, que es como que yo siento que estoy ahí adentro de la tele. Siguiente. Hay 3 definiciones que siempre se habla en conjunto, siguiente, pero en realidad tienen que ver, se unifican. La rehabilitación es un conjunto de intervenciones diseñadas para optimizar el funcionamiento y reducir la discapacidad en personas con problemas de salud. Y esto lo hacemos los kinesiólogos y los fisioterapeutas o los terapistas físicos en generar, mejorar la salud de nuestros pacientes. Siguiente. La telemedicina viene del griego tele, que significa distancia, y medicina es la prestación de servicios médicos a distancia, es la integración que nosotros hacemos para poder atender a nuestros pacientes. La distancia es un factor crítico. De hecho, nosotros los pacientes que teníamos en la provincia o en otros lugares del país no tenían acceso a venir, y los que hacemos pediatría hoy en día, les voy a contar mi experiencia, muchos niños que tenemos con fibrosis quística es mucho más cómodo en la etapa cognitiva donde se pueden desarrollar desde la casa, hacerse autónomos e independientes y hacerse parte del tratamiento. Sino es el desgaste no solamente económico de ir y venir, sino también en la estrategia de pensar, tengo que ir a tal lugar, eso genera un desgaste familiar en los cuidadores, en el propio niño, por eso tantos chicos no se adhieren a los tratamientos. Y esto para mí es como un antes y un después de lo que yo hacía en el consultorio, y es invitarlos todo el tiempo al familiar y a los niños y a los médicos y a los equipos, que también es una forma, si uno lo hace con una comunicación clara y todas las herramientas que uno puede tener desde casa y buscar todo lo que sea didáctico. Por eso van a ver muchos dibujos, yo soy mucho de todo lo que tiene que ver con lo concreto, y traerle esta claridad a estos papás que todo el tiempo están en terapias de un lugar al otro. Mi siguiente. Como combinación de la telerehabilitación y la telemedicina, decimos que es el uso de tecnología, tanto de la información y la comunicación. Y yo acá me detengo en la comunicación porque uno de los pilares que para mí, en mi persona, fue un trabajo y sigue siendo un trabajo enorme, saber comunicar. Creemos que comunicar es hablar, y comunicar va directamente la mano en ser claro, en dar normas claras para indicarle al otro qué es lo que tiene que hacer. Y eso empieza en nosotros mismos. Y está bueno vivirlo y entrenarlo y hacerse parte de eso, porque cuando estás en una computadora no es lo mismo que corregirle la postura a un niño, o si el nene está con la tecnología lejos, con el teléfono jugando, es como todo el tiempo es traerlo, y tiene que ver con la edad, y también con los papás o los familiares que estén dispuestos a formar parte de esto. Siguiente. La modalidad que yo utilizo, hay 3 formas en realidad, y está escrito, es la forma sincrónica. O sea, yo lo que hago es, por ejemplo, martes y jueves quedamos en una agenda, ya está todo planificado, nos encontramos de manera sincrónica. El paciente, el familiar, en los menores de 8 años siempre está acompañado, y ya a partir de los 8, cuando cognitivamente forma parte del tratamiento y él tiene que hacerse cargo de esta parte, estamos los dos solos. Pero siempre hay una supervisión que va y vienen los papás o algún familiar. El asincrónico es cuando yo le dejo, por ejemplo, este tipo de planificación que ya está previamente evaluada, y le dejo por escrito. Les digo, siempre uso mucho los dibujos, y este es un amigo que es mendocino, que hace mucho el dibujo en mano, para que ellos sientan que no es la computadora el que le está dejando el dibujo, sino acá vamos a hacer y se los paso, o papá puede pasar, o si no se los paso de manera digital, y ellos lo ven para que ellos vayan escribiendo, y yo también se los envío todo lo que está organizado. Hay recursos como por ejemplo los videos, que uno se los puede armar y mandárselos, que también lo uso mucho, y a mí me gusta mucho, la siguiente, usar mucho la música, porque me parece que lo sensorial habla mucho de que la persona se conecte y se relaje. ¿Cuáles son las ventajas en lo que está descrito y lo que yo también observé? Es que mejora el acceso a formar parte de los tratamientos de rehabilitación, y no tener que ir al lugar y todo el tiempo que ellos gasten, lo que hablamos recién, la energía vital de tener que ir. El costo
el costo no solamente de la adherencia, que el paciente mejora su calidad de vida, sino también el costo en el transporte. Pensemos que los que estamos en el interior o los que están en el capital, irse de un lugar al otro tiene un costo. Y los que usan oxígeno también tiene un costo en pensar que tenga la mochila tenga la cantidad de oxígeno suficiente y que tiene un freelop también. Entonces todo ese tipo de cosas no la estábamos viendo hasta que, bueno, yo la empecé a observar con la telerehabilitación. La calidad de lo que uno da, yo siento muchas veces, obviamente que siempre con Caro hablamos, es mucho más lindo tocar a los pacientes, abrazarlos, pero si uno se le pone mucha atención y hace foco, se siente del otro lado el mismo calor. Así que en esa parte a mí me resulta siempre amoroso y lo trato de hacer con la mayor conexión. Y el paciente y el familiar, la satisfacción del usuario, tiene que ver con que es positivo para ellos. Se están dando cuenta digamos, en estos años que yo estoy haciendo telerehabilitación, qué lindo que me puedo quedar en casa, meriendo acá y después sigo. Porque si no era, tengo que ir a la quina y eso hamaca, y eso también genera un desgaste. En todo lo que es familiar y conmigo también, por supuesto. Siguiente. Siguiente. ¿Cómo es el proceso que yo trabajo? Nosotros tenemos con Caro un código QR, o el familiar, o los pacientes crónicos, ya los pacientes crónicos ya está aceitado esto, pero el paciente nuevo ingresa a una plataforma, puede ser por Zoom, por Meet, la que sea más cómoda, se toma el turno, se entrevista y se ingresa a la sesión de rehabilitación. Siguiente. ¿Cuáles son los objetivos? Que ya lo dijeron muchas veces los chicos, pero va a depender de cada paciente y también de la edad. Y por ejemplo, algo que recién hablaba Caro, que me pareció importante ahora nombrárselo, cuando hablamos de la coordinación, saber que hay edades donde la dismetría, el niño necesita esto, bueno, a esta edad vos no tenés control de la fuerza, o no es que no tenés, te va a costar un poco más, siempre cuidar la palabra, ya lo vas a lograr, hoy no estás siendo flexible porque tu edad está en otro desarrollo, saber utilizar todo lo que nosotros queremos trabajar, pero con una comunicación sin hablar con temas negativos, sino al contrario, llevándolo a mejorarlo. Y sobre todo incorporarlos a los deportes, a las actividades físicas, donde lo que recién hablaban mis compañeros y Caro también era qué importante es trabajar con equipos, no solamente equipos de salud, sino en la escuela, los profesores de educación física, llevar esta idea de este programa de rehabilitación a las actividades físicas en el colegio. De hecho, los pacientes que yo tengo en el programa, yo me comunico con el profesor de educación física y les cuento lo que estamos haciendo para que ellos no lo dejen fuera del sistema y que sigan formando parte. Siguiente. Nosotros tenemos una carpeta donde guardamos de cada paciente todos los test que se hacen, las evaluaciones, si se hace espirometría, todos los estudios y todas las planificaciones que se hacen con cada uno. Siguiente. Lo que sí les recomiendo, y los que hacen telerehabilitación, es trabajar con seguridad, tener un consentimiento informado del padre, eso tiene que estar registrado y guardado, tener seguros, nuestros seguros de mala praxis tienen que estar al día, aunque parezca una obviedad, tenemos que trabajar con esa seguridad para estar tranquilos. ¿Sí? Siguiente. Los cuestionarios va a depender, por supuesto, de cada patología. Esto es como para que ustedes conozcan que se trabajan con cuestionarios. Yo tengo pacientes neuromusculares, pacientes con fibrosis quística, pacientes con bronquiectasia o síndrome de Cartagener, pero siempre se trabaja con cuestionarios donde yo tengo un nivel de saber cómo están antes y al después. Por supuesto, los pacientes crónicos, como los chicos con fibrosis quística, ellos no tienen programas de tiempo. Nosotros estamos permanentemente haciendo rehabilitación pulmonar. Siguiente. Igual usamos las escalas de disnea o la escala de sensación de falta de aire, siempre con cuestiones gráficas. ¿Cómo es la sensación? ¿Dónde la sentís? Contame qué te pasa, frená. Eso es siempre usando escalas. Siguiente. Las evaluaciones, también en lo que decía recién Caro, usar las
las evaluaciones de sensación de esfuerzo percibido, mostrarle cuando estás cansado, todo el tiempo repitiéndole, de acuerdo también a la edad cognitiva. De hecho, yo tengo pacientes que ya no son niños, son adolescentes, y otros que ya son jóvenes, que fuimos pasando por toda esta etapa siguiente, y es importante transmitírselos. ¿Cuál es la diferencia entre trabajar en el consultorio y en la casa? Es que no tenemos, por supuesto, los mismos elementos. En casa tenemos, en el consultorio tenemos cinta, en casa utilizamos los pasillos, y para eso necesitamos que los papás o el equipo del cuidador nos digan los metros que tenemos. Yo reemplazo todo lo que está en casa, lo adapto a la vida de cada niño con los recursos que se tenga. Nunca es un no, siempre, no importa, busquemos otra cosa. No tenemos, qué sé yo, una colchoneta, bueno, una frazada, una colcha, acá se le dice colcha, lo que tengan, que no sea una sensación para el otro que no tiene el recurso y no puede hacer. Y si no tenemos, hacemos con la pared. O sea, yo siempre buscamos esto de adaptarlo y salir de lo que necesitamos. Siguiente. Lo que yo hago en telerehabilitación es higiene bronquial, por un lado, y rehabilitación pulmonar. Y eso es como un esquema, como para que ustedes tengan, pero nosotros trabajamos, los que decían higiene bronquial, 2 veces por día, el tiempo va a determinar cada paciente y cada patología. Y la rehabilitación en un niño, la ideal es hacer 1 hora, pero la realidad es que cuando estábamos, la vez pasada lo hablábamos en un taller, cuando el niño está desconectado, se hace lo que hasta donde se puede. No siempre se puede hacer la hora completa de entrenamiento, de rehabilitación. Siguiente. ¿Qué planificamos? Un trabajo aeróbico, entrenamiento de la fuerza, va a depender de la edad, ya lo dijeron mis compañeros. Entrenamiento funcional, trabajo postural, esto es todo el tiempo corregir la postura. En las cámaras es mucho más difícil, entonces es colocar bien la cámara y corregirle para que él tome conciencia del esquema corporal y esté todo el tiempo registrando y acomodándose. Todo lo que tiene que ver con lo recreativo y la relajación, para mí es un punto siempre fundamental, insertarlos en la vida, en la actividad de la vida diaria, pero también vivir con la más naturalidad posible la enfermedad. Que no sea la enfermedad el centro de la familia ni de los sistemas, sino que ellos formen parte, como todos, en todos lados. La relajación es como yo le decía, una herramienta que yo uso mucho a través de la música. Les comparto música y entramos al final de la sesión a relajar, para que ellos sepan que dentro de ellos mismos están todos los recursos para conectarse con ellos mismos y encontrar, porque no siempre va a estar Maca, ni la mamá, ni el papá, y con ellos mismos, estar siempre con ellos mismos, y eso también está bueno, que ellos encuentren la responsabilidad que ellos tienen con ellos. Siguiente. Los test de marcha los podemos hacer en casa. Los test el shuttle test es el que yo uso para el domicilio o la telerehabilitación. Y los test de carga constante y test incremental, por supuesto que no, porque tenemos acá la cinta y lo reemplazamos por estas 2 formas. Siguiente. Estas son algunas fotos que fui comparando cómo hacíamos cuando nos íbamos a un lugar que acá se llama Monumento Güemes, y hacíamos flexibilidad después de entrenar, ir al cerro y volver. Y fíjense que en el domicilio con Mila también podemos hacer desde la cámara, siempre buscando recursos con la comunicación. Siguiente. También hacemos higiene bronquial con dispositivos. Ahí está, ya es mucho más grande ya Luciano, pero él usa acapela, usa su chaleco, los ciclos activos, usa BNI en rehabilitación. Siguiente. Juan Pablo, estamos entrenando con BNI y rehabilitación. Cuando hacemos los pacientes neuromusculares y hay que monitorear el uso correcto de la máscara, las mamás me llaman y hacemos una video. No solamente es específico de la paciente con fibrosis quística, sino también lo compartimos con los chicos neuromusculares. Siguiente. Ya es un poco más de lo mismo, lo que tiene que ver con los aerosoles, cómo higienizar bien sus equipos, la postura. Siguiente. Los ejercicios de fuerza, cómo reemplazamos cuando no tenemos las pesas con pelota. Todo lo que es trabajo funcional lo hacemos desde casa. Siguiente.
Fíjense, esto hacíamos en el consultorio, en la imagen que está con la goma eva roja, y lo mismo hace Mila en su casa, y es muy divertido porque yo también ahí les pongo música. Siguiente. Esto que hablaba, usar el jumping, y si no tienen el jumping, después en casa, en la colchoneta, yo uso este recurso en el domicilio o en el consultorio, pero en la telerehabilitación es lo que más me conecta y los hace conectar a ellos con la música. Siguiente. Esta es una imagen que me encantó guardarla, de Luciano haciendo flexiones, higiene, él se puso el chaleco y me dice, no me lo saco, y hacíamos funcional, y fíjense que se puede hacer de todo. Y ahí está Juanpi, él hace boxeo, se había salido de una vía y me dijo, quiero hacer boxeo, porque también hacemos boxeo, obviamente todo el gesto deportivo del boxeo, pero es súper divertido, porque él siente que están su mamá le hizo una pelota con tela y bolsa y la colgamos, y él hace el gesto y se siente uppercut, gancho, y empezamos con música, y él está ahí como si estuviese haciendo boxeo, y de hecho lo siente así. Siguiente. Y esto que siempre nosotros todos estamos tratando de traer e invitarlos es las actividades recreativas, insertarlos en el deporte, que tengan amigos. Este nene es un niño con síndrome de Duchenne. Él tiene hoy 21 años y la realidad es que le saqué la foto porque él durante muchos años su mamá lo tenía en casa con los miedos que uno tiene cuando tiene una enfermedad. Estuvo en el internado por una neumonía, y me dijo, yo nunca tomé un helado. Y cuando uno dice, para lo que nosotros siempre hacemos cosas de todos los días, para él era un mundo, y me dijo, yo quiero tomar helado con vos, y ahí fuimos, en medio él vive en un lugar que se llama Quebrada del Toro, que es muy lejos de acá, y eso tiene que ver también con la recreación. Invitarlos a que hagan actividades que para todos es totalmente natural, para ellos también tiene que ser así. Siguiente. Y esta es una imagen de todos los niños que hice rehabilitación y actualmente estoy haciendo ahora, y es agradecerle a ellos. Y a ustedes que están del otro lado y a mis compañeros. Muchas gracias. Siguiente y ya está. Bueno, excelente, Maca. La verdad, muy linda tu charla, muy linda la experiencia y mostrar algo que quizás a veces pensamos que es difícil, como la telerehabilitación, y más pensar en la telerehabilitación pediátrica. Así que muy bueno. Les recuerdo que pueden hacer las preguntas a través del medio, ya nos queda la última charla. Ahora me toca presentar al licenciado Martín Sestari del Hospital Dr. Noti de Mendoza, que nos va a hablar sobre cómo formar un programa de rehabilitación respiratoria en pediatría. Martín, te escuchamos. Sí. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por la invitación, Santi. Gisela, gracias por estar hoy presente. Y bueno, obviamente a los chicos que han dado muy buenas charlas, me encantaron todas. Hay mucho para aprender. Siempre es algo que digo, de aprender de la gente que se dedica hace más tiempo, de aprender a copiar sin miedo, de dar lo que uno sabe, de dar lo que uno tiene. Así que, bueno, gracias a todos los que expusieron hoy. Bueno, yo les quiero contar un poco de nuestra experiencia, que es corta. Comenzamos a principios de este año con la formación de un equipo y un programa de rehabilitación pulmonar. Hoy en día la derivación médica, de alguna manera, viene de dos equipos principales, que son el equipo de fibrosis quística y el equipo de asma grave, que funciona en el Hospital Noti, es un hospital público pediátrico de la provincia de Mendoza. Obviamente, no solo de estos dos equipos, sino que la derivación de acá en más puede venir de algún otro kinesiólogo que pesquise algún paciente que pueda incluirse dentro de un programa de rehabilitación, de un neumonólogo u otro servicio. Así que en la medida que nosotros vayamos mostrando lo que estamos haciendo, la posibilidad de que los pacientes puedan acceder a este programa va a ser cada vez mayor. Una vez que nos llega la derivación, ya se hace cargo el equipo de rehabilitación pulmonar de las evaluaciones. A todos les pedimos para ingresar en el programa,
espirometría, que en general tanto la espirometría como un laboratorio completo ya lo traen, en este caso, de los otros equipos, que ya se lo hemos pedido durante el año, y algún apto cardiológico, generalmente electro, y llegado el caso, un ecocardio. Si no hay ninguna alteración significativa de alguno de estos estudios que impida poder entrar en el programa y cumplen los criterios de inclusión, comienzan o ingresarían en el programa de rehabilitación pulmonar. Simplemente para contarles, el equipo de fibrosis quística hoy cuenta con alrededor de 15 personas activas que participan en el equipo, más alrededor de 7 u 8 interconsultores que tenemos planificado qué días atendemos, estamos todos en los mismos días en el consultorio. Bueno, al margen de eso, algunos datos del equipo que igual no viene al caso, así vamos avanzando y podemos darle lugar también a las preguntas. El rol del kinesiólogo, contarles un poquito el rol del kinesiólogo en el equipo de fibrosis quística, que es lo que quizá hoy nos llama la atención. Nosotros en el equipo hacemos la función pulmonar, no solo la hacemos, sino que la interpretamos y le damos la devolución al médico neumonólogo que va a hacer el cierre de la visita. Sabemos cuáles son las formas de tomar los diferentes cultivos, entonces nos encargamos de tomar los cultivos de los pacientes, educamos y enseñamos y corregimos la terapia inhalatoria, los dispositivos de terapia PEP, educamos y enseñamos la función del CFTR a los pacientes, les enseñamos las diferentes técnicas de higiene bronquial, obviamente dependiendo de la edad de los niños. Educamos y asesoramos en cuanto a la actividad física, ordenamos la rutina de tratamiento, lo que hacemos es tratar de tener en cuenta los horarios escolares de los chicos, asociados a los escolares laborales de los padres, los horarios sociales en cuanto a actividades recreativas y obviamente los tratamientos. Tratamos de que los tratamientos de alguna manera se ajusten a los tiempos de las familias y no al revés, que las familias se tengan que ajustar a los tratamientos. Simplemente para, si los tratamientos se ajustan a los horarios de la familia, ya tiene preestablecido, es más fácil que ese paciente logre adherencia. Entonces eso le damos mucha importancia a eso. Obviamente estamos atentos a que aparezca alguna alteración en el desarrollo motor en los más chiquititos y en la postura. Entonces, llegado el caso, si vemos cosas en las cuales nosotros como profesionales quizás no podemos actuar o no tenemos herramientas, derivar enseguida a algún profesional que se dedique a esto. Y lo que hoy nos llama a esta charla es, bueno, estamos atentos a pesquisar pacientes que puedan llegar a cumplir los criterios de ingresar en un programa de rehabilitación pulmonar, invitarlos y, llegado el caso, ingresar. En el medio de todo esto, obviamente, constantemente los evaluamos a los chicos, registramos, hacemos bases de datos y educamos. O sea, le dedicamos mucho tiempo a la educación. El equipo de asma está formado solamente por 2 miembros, un neumonólogo y una kinesióloga. Están de a poco comenzando a agregar otros profesionales. Y esta es la función del kinesiólogo en el equipo de asma. Hacen e interpretan función pulmonar, enseñan las técnicas inhalatorias, los ejercicios respiratorios, toman también muestras para cultivos, educan, arman un plan de control de síntomas para los chicos, utilizan cuestionarios y test para evaluar. Obviamente, igual que nosotros, pesquisan pacientes que puedan ingresar en rehabilitación pulmonar, registran y también hacen gestión administrativa. Entonces, en ese contexto es donde pesquisamos los pacientes y los incluimos dentro de un programa de rehabilitación. El equipo de rehabilitación está formado hoy por 5 miembros, somos 3 kinesiólogos, un neumonólogo y una nutricionista. Estamos por agregar a otra kinesióloga y charlando también con una psicóloga. Entonces, somos 2 kinesiólogos, yo trabajo específicamente en el equipo de FQ, Carolina trabaja en el equipo de asma, entonces entre los dos dijimos, bueno, armemos algo más y acá es donde surge el programa de rehabilitación y sumamos otro kinesiólogo que se dedica más a la parte deportiva y traumatológica de alguna manera, entonces también tiene otras herramientas diferentes a las que podemos tener nosotros que nos dedicamos más al área respiratoria. Estamos por agregar otra kine que se dedica a postura, hace reeducación postural global, entonces también nos puede dar otras herramientas en cuanto a la flexibilidad y educación postural de los chicos.
¿Cuáles son los criterios de inclusión para entrar a nuestro programa? Hoy, simplemente que tengan enfermedad respiratoria crónica. Nosotros solamente acotamos a la población de asma grave y fibrosis quística por un tema de, estamos haciendo nuestras primeras experiencias, entonces preferimos quizá ganar experiencia y ganar herramientas y de alguna manera estar más seguro en lo que estamos haciendo, entonces cerramos a esas poblaciones, que sean solo mayores de 12 años, que son poblaciones quizá que se relacionan o que son similares a las poblaciones adultas y hay muchos más bibliografía descripta, entonces es más fácil bajar lo que se hace de adultos a los chicos de esas edades que a los más chiquitos. Entonces, en la medida que nosotros vayamos ganando experiencia, ir buscando otro tipo de evaluaciones, otro tipo de planificaciones del entrenamiento de los más chiquititos. Que tengan disnea, intolerancia al ejercicio, desacondicionamiento físico, esto que muy bien hablaron los chicos, y obviamente necesitamos que haya un compromiso tanto por parte del niño, de niña, y los padres que se comprometan de alguna manera a traerlos las veces que sea necesario. La organización del programa, nosotros les pedimos que al menos cumplan con 3 meses de tratamiento, obviamente son 12 semanas, en donde la primera semana la dedicamos, entre otras cosas, a tomar la entrevista y la ficha de ingreso, les tomamos el cuestionario de calidad de vida, tanto en la primera como en la última semana, le hacemos la espirometría en la primera y en la última semana, test de marcha de 6 minutos también en la primera y en la última, después le dedicamos las 2 primeras semanas a la adaptación al medio que vamos a utilizar para hacer el entrenamiento aeróbico. Nosotros en nuestro servicio tenemos cicloergómetro y cinta deslizante, así que en cualquiera de los 2 medios son los que lo adaptamos, para poder sí después, una vez que estén adaptados, tomarles tanto el test incremental como el test de carga constante alrededor de la tercera semana. Es importante que nosotros siempre dediquemos un tiempo a la adaptación porque no podemos, como decía también en algún momento recién Caro, o sea, no podemos evaluar a un paciente si todavía no sabe usar una cinta, si nunca se subió una cinta, si nunca se subió un cicloergómetro. Entonces es importante que ellos primero sepan cómo entrar y salir de la cinta sin caerse, cómo ir a medida que le vayamos aumentando la velocidad, ir soltándose los brazos de las barandas sin necesidad de agarrarse, porque también el movimiento o el gesto va a ser mucho más fisiológico en la medida que lo hagan como si estuviesen en un campo, en una cancha, en la calle, donde sea. Entonces es importante dedicarle ese tiempo a la adaptación. Después nosotros, en cuanto a la evaluación para evaluar resistencia, fuerza y coordinación, vamos a utilizar el FMS, que ahora en un ratito les voy a comentar de qué se trata. Y una vez que evaluamos el FMS, vamos a comenzar con el entrenamiento de la fuerza, la coordinación y la flexibilidad. Y una vez que hayamos hecho la evaluación con el test incremental y el test de carga constante, nos vamos también a dedicar al entrenamiento aeróbico durante alrededor de 2 meses y medio. Bueno, entonces las evaluaciones que les comentaba, hacemos tanto al principio como al final la espirometría, generalmente la hacemos nosotros en el servicio de kinesiología, tomamos el cuestionario de calidad de vida, hoy en día estamos usando el PAQLQ para asma y el CFQR para fibrosis quística, ambos dos están diferenciados dependiendo de las edades y son autoadministrados, pero nos surge el inconveniente de que son 2 cuestionarios diferentes que en el caso de que nosotros el día de mañana queramos hacer un trabajo no los podemos comparar. Entonces nos estábamos preguntando qué otro cuestionario que podamos usar para la población pediátrica en general, y estamos por en algún momento empezar a tomar el PESQL, el 4.0, que está descrito y está validado transculturalmente para nuestra población, pero bueno, todavía no lo hemos aplicado. Como les comentaba, para evaluar fuerza y coordinación, nosotros utilizamos el Functional Movement Screening, que es una herramienta que consta de 7 ejercicios o 7 movimientos complejos, que lo que nos van a dar es, de alguna manera, lo que expone son las debilidades musculares,
las asincronías, las incoordinaciones, y eso hace que nosotros a partir de esos ejercicios podamos entrenarlos. Nosotros elegimos 3 ejercicios solamente, que son la sentadilla profunda, la rotación estabilidad de tronco y el push-up con estabilidad de tronco. Elegimos esos 3 porque uno hace más referencia a miembros inferiores, otro a troncos, a miembros superiores y otro a core. Entonces, a partir de esos ejercicios que nosotros evaluamos, después comenzamos el entrenamiento de alguna manera desglosando esos ejercicios más complejos en diferentes ejercicios más simples, y a medida que va progresando el niño, se los vamos complejizando. Bien, evaluamos el test de marcha, tanto al principio como al final, el test incremental y el test de carga constante, y otro de las evaluaciones que estamos por implementar, porque hemos conseguido un dispositivo que es el FluxMed. Vamos a evaluar PIMAX y PEMAX, que si bien la bibliografía no muestra evidencia en cuanto a la mejoría de la fuerza tanto de músculos inspiratorios como expiratorios, ya que tenemos la herramienta y el dispositivo, tratar también de evaluarlo. Bien, una vez que se lo evalúa al paciente y ya tenemos los resultados y planificamos el entrenamiento, nosotros la sesión la organizamos de esta manera. Cuando ingresa el paciente, evaluamos signos vitales y percepción de disnea y fatiga de miembros inferiores. Realizamos el entrenamiento aeróbico en el medio que hayamos elegido para ese paciente, sea el cicloergómetro o la cinta deslizante. Volvemos a reevaluar una vez que termina el entrenamiento aeróbico los signos vitales y la percepción de síntomas. Y luego sí pasamos al entrenamiento de la fuerza y la coordinación, y por último cerramos con el trabajo sobre la flexibilidad y algo de postura. Más o menos las sesiones son de 1 hora y cuarto, 1 hora y media, dependiendo bueno, a qué hora llega el paciente y si nosotros vamos teniendo también otras actividades, pero en principio más o menos es lo que dura la sesión. Y siempre, en todo momento, nos dedicamos a seguir educando. Si bien la mayor parte de la educación nosotros las hacemos en los equipos tanto de fibrosis quística como de asma, siempre queda alguna cosita para seguir corrigiendo, y sobre todo también con el tema de las posturas. Bueno, escalas, instructivos y planillas que vamos utilizando, al igual que los chicos, utilizamos el EPINFAN, que es una escala que está creada por nuestros colegas chilenos, una escala visual análoga, tanto quali como cuantitativa, que la realidad es que los chicos la aprenden a usar, y una vez que la aprenden les resulta cómoda, y a nosotros también. En cuanto a los instructivos, tratamos de tener instructivo para todos los test que hacemos, bajados al lenguaje de los chicos, y se los leemos antes, se los vamos explicando para que siempre lo hagamos de la misma manera. Y después tenemos planillas, acá les voy a mostrar alguna, como ser la planilla del test incremental y la planilla del entrenamiento. Está arriba la parte aeróbica y abajo el entrenamiento, la progresión de los ejercicios de fuerza y coordinación. Bueno, por último, algunas barreras que nos fueron surgiendo en este tiempo es la posibilidad de tener material audiovisual del paciente, poder filmar y sacarle fotos, nos permite ver cómo van modificando ellos las posturas a la hora de realizar los ejercicios, sobre todo en el entrenamiento de fuerza y de coordinación. Pero, bueno, primero obviamente que se necesita consentimiento informado para poder hacer esto, pero al margen de eso los niños no quieren, o sea, justamente no nos dan el consentimiento, les da vergüenza, no les gusta estar expuestos, sobre todo porque el espacio que se comparte con otros profesionales que están viendo otros pacientes, entonces se sienten como invadidos y prefieren que no les saquemos fotos. Los tiempos de la sesión son un poco largos, esto de 1 hora y cuarto, 1 hora y media, muchas veces a los chicos tener en cuenta que ellos tienen que ir a la escuela. Nosotros también nos limita que solamente estemos en la mañana en el hospital y tengamos que hacer la rehabilitación en la mañana, siendo que es el horario que la mayoría de los chicos va a la escuela. Entonces, ya de por sí ya estamos limitando a cierta parte de la población a que puedan participar del programa. Entonces, el día de mañana quizá ampliar el programa y ampliar los horarios para darle la posibilidad a los chicos que van a la mañana a la escuela. Nosotros no solo estamos
cuando invitamos a que participen en un programa de rehabilitación, no solo participa el niño o paciente, sino que también participa alguno de los padres y muchas veces alguno de los hermanitos del niño que viene al hospital. Entonces, también tenerlo esto en cuenta como barreras. Quizás son todas barreras que hay muchas que las podemos trabajar, como decía Maca, con la telemedicina. Pero bueno, también el poder darle lugar a que los rehabilitemos en el hospital, hay muchas cosas para seguir trabajando. Bueno, obviamente la distancia, o sea, tenemos pacientes que quizás viven a 80, 50, a 70, 100 kilómetros. Ahora ya invitamos a un paciente con fibrosis quística, un adolescente de 15 años, que vive a 100 kilómetros de la ciudad de Mendoza y va a la escuela en la mañana, pero lo invitamos para que venga en el verano, y porque justamente está muy desacondicionado, y le dijimos si quería, lo invitamos si quería venir, le pareció copado, así que ojalá se prenda y pueda participar. Pero bueno, son distancias, hay pasajes que pagar, y probablemente, o se vengan en auto, hay nafta que pagar, etcétera. Esas son otras de las barreras que nos aparecen. Los tiempos de adaptación, muchas veces al ser niños, como decía Walter, hipoactivos, no participan de actividad física, entonces el subirse a la cinta o aprender a usar una cinta nos lleva más tiempo quizá de lo esperado, entonces necesitamos más semanas de adaptación. Esto igual, al igual que en adultos, la cantidad de intercurrencias. Otra de las cosas que también igual nos permite la rehabilitación es, hemos tenido un paciente, en principio diagnosticado con asma grave, que se controlaron sus síntomas, pero empezó a tener intercurrencias, se le empezó a tomar cultivos de los esputos y empezaron a aparecer gérmenes que en principio en el asmático no tendrían que estar, y hoy es un paciente que quizás si nosotros le hubiésemos dado el alta o el seguimiento normal del equipo de asma, quizás se hubiese escapado, y esto de venir 3 veces por semana al hospital y poder evaluarlo y poder ver los síntomas, cómo iban apareciendo en un paciente que en principio los síntomas asmáticos estaban controlados, hoy nos da la posibilidad de estar estudiándolo. Tiene un paciente que tiene bronquiectasias, y hoy nos enteramos que uno de los 3 del sudor le dio por arriba de 60 miliequivalentes, y bueno, ya nos está haciendo sospechar de otra patología. Pero fíjense el diagnóstico tardío que le estamos haciendo en un paciente que en principio anduvo bien, tuvo una entrada en la terapia intensiva cuando tenía 12 años, y a partir de ahí lo empezamos a seguir desde el equipo de asma y ahora en el equipo nuestro. Pero bueno, fíjense, al margen de todos los beneficios que trae la rehabilitación, que ya hablaron los chicos, también la posibilidad de estar atentos a esta aparición de otras patologías o diagnósticos diferenciales. Bueno, obviamente los paros en el sistema público, a los que estamos acostumbrados, hacen que muchas veces los pacientes nos puedan venir y corten el tratamiento, y obviamente, como también dijeron los chicos, la variedad de edades y diagnósticos que tenemos. Por eso nosotros, para hacer estas primeras experiencias, preferimos acotar un poco la población a 2 patologías en concreto y a ciertas edades, para que nos resulte más fácil ir tomando experiencia y confianza en lo que vamos desarrollando. Bueno, y para terminar quiero mostrarles este videito de trabajo en equipo y la importancia que es poder encontrar colegas y profesionales que compartan nuestros gustos y nuestras ganas de seguir mejorando la calidad de vida de los chicos. Esto es Indianápolis 1950, Fórmula 1. Un minuto después seguían martillando las cubiertas, le lustraban el volante, y ahí salía el auto a 60 kilómetros por hora. Y fíjese ahora en 2013, fíjense primero la cantidad de profesionales, la confianza del que está adelante esperando que el auto venga a 200 kilómetros por hora y que le frene en la cara. Y cuenten, 1, 2, 3 segundos y se fue el auto. Y le hicieron todo lo mismo. Entonces, simplemente para cerrar y para invitarlos, no es necesario que estemos en el 2013 en la Fórmula 1, con mucho menos recursos, como en 1950, igual ellos ya trabajaban en equipo, cada uno tenía un rol importante,
y obviamente lo hacían en este caso por el bien del piloto y para que tenga la posibilidad de ganar una carrera. Nosotros hoy lo hacemos con un fin mucho más, o bueno, ojalá que sea mucho más importante, que la calidad de vida de nuestros niños, a la que muchas veces no se les presta tanto atención, y sí se los medica, se trata de controlar síntomas, pero el poder reinsertarlos socialmente y en el deporte es fundamental para que puedan tener una hermosa calidad de vida, sobre todo también, como decían los chicos, que son niños que en principio tienen mucha vida por delante y le tenemos que dar lo mejor y somos responsables de ello. Así que muchas gracias. Excelente, Martín. La verdad, muchas gracias por tu charla y muchas gracias a todos, porque hubo mucho trabajo atrás de este webinar, individual supongo para armar las presentaciones, pero reuniones entre todos los disertantes para coordinar qué iba a hablar cada uno y demás, así que realmente me pone muy contento porque se ve el producto final de todo este trabajo. Vamos a pasar a las preguntas. Había unas manos levantadas, pero que ahora las sacaron. No sé si quieren hacer las preguntas quienes habían levantado la mano, si no, yo voy leyendo uno de los comentarios que dice: excelente todas las presentaciones, pero qué importante lo que dijo la licenciada Liendro de no frustrar al paciente y buscar elementos de todos los días para poder realizar los ejercicios. Realmente coincido con eso, creo que Maca, una de las cosas que destacó es esto de no generarle más barreras al paciente del que ya tiene, así que eso creo que es algo a destacar. Yo antes no sé si Gisela seguro tiene alguna pregunta o algo, pero yo la dejo ahora a ella, pero antes quiero decir de qué lejos está todo lo que acaban de decir de hablar sobre, por ejemplo, el clapping. Digo, uno habla de pediatría y kinesiología y lo primero que piensa es clapping, sacar moco, y digo, hablaron de cosas tan, pero tan interesantes, y eso que a mí no me interesa pediatría, que yo tengo, que me cuesta trabajar con pacientes pediátricos, pero digo, fue sumamente interesante y realmente lo felicito porque yo no había visto todas las presentaciones y realmente estuvo muy bueno. Así que bueno, Gisela, te dejo también si querés comentar algo. Nada, yo los quiero tener a todos trabajando conmigo, les agradezco Sí. infinitamente, digamos, el caudal de expertise, de profesionalismo, de amor, de dedicación, de respeto. Creo que lo que siempre tenemos que considerar es a la persona con alguna patología, y desde ahí partir, y desde ahí acompañar a las familias, y que todos armemos un equipo, y que todos vayamos con los mensajes positivos, que nunca uno le tiene que poner ninguna barrera a nadie, porque a veces hay algunos errores desde el ámbito de la salud, donde a veces se cierran puertas que no fueron ni siquiera exploradas. Entonces, a veces el mensaje que le da un profesional de la salud a esa persona, a esa familia, que quizás están como mucho más receptivos de la palabra que quizás uno quiso decir o de la forma en la que lo quiso decir. Entonces, la comunicación, el cuidado de las palabras que elegimos, el respeto, la empatía. Hay personas que funcionan de una forma y otras, y no tomar las cosas como algo personal, pero siempre buscar herramientas. Admiro que sean tan creativos, tan profesionales, que les den toda esta vuelta al trabajo desde un niño pequeño y con todo el potencial que tienen los chicos. Así que yo que los quiero tener a cada uno de ustedes. Yo sé que quienes trabajan con cada uno de ustedes y estoy plenamente feliz. Y que esto sea algo multiplicador para que muchos colegas de ustedes sigan trabajando de esta forma. Así que nada, yo estoy acá aplaudiendo como sin parar. Me parece fantástico lo creativo que han estado cada uno de ustedes. Yo leo por ahí felicitaciones de José Robles, que felicita muy interesante la charla. Carolina Molina felicita también a todos, excelentes profesionales. Walter ahí levantó la mano, no sé si querés decir algo, Walter. Sí, les quería hacer una pregunta, si me permitís, a los chicos. Es cómo ven el tema de la derivación de los pacientes, ¿no? Digamos, esto de tener pautas puntuales para la derivación, que me parece lo más importante, porque uno, digamos, desarrolla todo el marco, pero después, la verdad que armaste el programa y necesitas ese flujo de pacientes que te permitan desarrollar el programa, porque así uno se enriquece. Yo me acuerdo cuando empecé,
bueno, por ahí estaba Silvina, que me mandó un Uno de mensaje. los pioneros. Gutiérrez. Silvia Claro, Zaragoza, muchos colegas de todo el país están. esto de cómo logramos la derivación, yo creo, obviamente con puntos claves que hay que pesquisar en el consultorio, ¿no? Porque uno, no sé, nosotros podemos tener clarísimo qué paciente lo necesita, pero lo tiene que tener en claro el que deriva. No sé cómo lo manejan, Martín, que tenés armado el programa y ya con derivación de pacientes y el resto de Mira, los sí, colegas. Y en mi los caso, felicito, la sí, verdad que las disertaciones impresionantes, Los felicito a todos. bueno, gracias. En mi caso, la derivación te diría que la hago yo. O sea, como trabajás con el neumonólogo y estoy al lado de ellos, así como también hago no sé, el pedido de una Paripep, el pedido del Pulmozyme, el pedido de la hipertónica lo hago yo y se lo hago firmar al médico nada más. O sea, y en qué momento lo vamos a hacer el tratamiento, se lo digo yo al paciente. Y el paciente sabe que no le va a preguntar al neumonólogo en qué momento tiene que hacer la terapia inhalatoria. Hasta el antibiótico se lo indico. O sea, obviamente no se lo indico, sino simplemente se lo organizo, se lo ordeno. Cuando vemos los gérmenes que aparecen, el médico le da el antibiótico, pero yo le digo, mira, no te conviene hacerlo esta hora porque no lo vas a poder mantener en el tiempo. Bueno, lo mismo hago con la rehabilitación, o hacemos con la rehabilitación, porque somos varios los kines que trabajamos con el neumonólogo en nuestro servicio y nosotros en el servicio de ellos. Estamos como muy unidos en el equipo en ese sentido, entonces, donde nosotros vemos un paciente posible de entrar en el programa, le avisamos al neumo y le hacemos la orden que ya tenemos armada la orden que dice solicito rehabilitación pulmonar, dejamos libre el diagnóstico, la fecha y obviamente los datos del paciente y ya está. Pero bueno, yo creo que eso me parece que es lo que trato de transmitir, invitarlos a que armemos equipo, que no juguemos solos, que podamos ser Messi, pero sin el resto de los 10 va a ser muy difícil que ganemos los partidos. Entonces, unámonos, consigamos gente, siempre hay en todos los ámbitos, hay gente valiosa que quiere hacer las cosas bien, como también hay de la otra, pero bueno, somos inteligentes y somos visionarios de alguna manera para encontrar a esta gente, así que nada, me parece que es una buena manera. No sé cómo lo hace el resto. No sé si alguno más quiere acotar algo, si no yo tengo algo para... Sí, yo una cosita. Sí. Yo trabajo en privado. A mí me deriva puntualmente Luciano Bussi, desde Trelew, con quien, bueno, además tengo una amistad y charlamos a diario y ya sabe ¿Qué bien paciente va a ir? derivarme, pero digamos, fuera del ámbito, estamos a 60 kilómetros de distancia y a veces el paciente, yo no tengo acceso hasta que se me deriva. Por eso digo, Creo que vas a tener que saliendo, empezar a hacer telemedicina, pensar en Walter. todo, ¿no? Digo, pensar en todo a futuro como tarea para todos, pensar en eso a futuro. Te dejo, Santi. No, Caro había levantado la mano que hable ella más. Sí, yo quería comentar, bueno, cómo es nuestra experiencia en nuestro hospital. Por suerte, bueno, así parecido como también trabaja Martín, trabajamos muy unidos con los neumonólogos y la mayor derivación vienen de ellos. Y también esto de hacernos conocer, de dar a lo mejor ateneos en el hospital, de qué es lo que se hace con la rehabilitación, porque está muy instaurado esto del kinesiólogo, el sacamoco, el que hace clapping y el que aspira y nada más. Entonces por ahí es raro, me pasó con un paciente que me dijeron que venía el kinesiólogo y apareciste vos con pesas y bandas elásticas y no sabías qué me ibas a hacer. Es como que al estar tan instaurada ese concepto cuesta mucho y no solo en los pacientes, sino también en los profesionales de salud. Entonces está bueno que se armen estas charlas, está bueno que se haga más conocido y más público. Bueno, el COVID dejó también esto de mostrar qué hacemos los kinesiólogos, cómo rehabilitamos la parte física y respiratoria más allá de la higiene bronquial. Y bueno, yo con el equipo que trabajo, el equipo de neumonólogo, el doctor Teijeiro, la doctora Raiden, son los que nos derivan la mayoría de los pacientes y siempre trabajamos conjuntos, siempre yo les voy a preguntar cosas a ellos, así como ellos me vienen a preguntar cosas a mí, y es esa confianza recíproca que hay en el equipo de saber con quién estás trabajando y la necesidad
de cada uno, ¿sí? Nadie suplanta a nadie, todos somos indispensables para ayudar a que ese auto de Fórmula 1 corra bien, ¿no? Sí, tal cual. Y aparte, leo un segundito lo que puso Silvina, que eso me trae un comentario que yo noté, dice Silvina Zaragoza, dice, felicitaciones a todos por el entusiasmo y la creatividad. Ojalá tengamos un efecto multiplicador para explotar el máximo potencial de cada paciente con el apoyo del equipo de salud y la familia. El kinesiólogo es el mayor pilar de sostén de seguimiento de niños con enfermedad respiratoria crónica, genios. Y eso me hace acordar algo que Mariela había hablado, que dijo que por ahí se hablaba mucho de fibrosis quística y asma, y en realidad hay un montón de otras patologías, Walter también lo dijo, y lo mismo yo por ahí me es inevitable compararlo con la parte de adultos, en donde durante mucho tiempo se derivaba solo a los pacientes con EPOC y ahora se está derivando al asmático, al SAOS, al que tiene bronquiectasis, digo, durante un montón de tiempo tampoco se derivaba eso. Entonces digo, hacer este tipo de actividades, divulgar más el podcast que estuvo Martín hablando sobre rehabilitación respiratoria pediátrica, hablar en donde sea, salir a la tele, o sea, comunicar en donde sea qué es lo que hace el kinesiólogo y que está muy, muy lejano de limitarse a hacer higiene bronquial, o que es una partecita chiquitita de lo que es el seguimiento del paciente respiratorio crónico. Y eso lleva a que profesionales, como vos dijiste, Carolina o Martín, estén trabajando a la par del médico. O sea, que no estén en una cuestión de diferenciación, sino que trabajen a la par y digan, che, mirá, este necesita esto, mandalo a rehabilitación y tengan confianza. Digo, que también esté Gisela hoy acá, habla también un montón del trabajo con los médicos. Digo, o sea, que ella esté acá escuchando, y ahí también vi que estaba Gladys, de coordinadora de ¿cómo es? De fibroquístico. De FQ, Sandra Bertelegni, hay un montón de neumonólogos de distinto el país, Judith Eso es Pierini, genial. Amigos de todo el país, que desde siempre nosotros necesitamos mucho trabajar con ustedes. Ustedes miran y tienen una forma de comunicación, una forma de llegada, muchísimas cosas que uno no puede. Y vos, Martín, todo lo que haces, Luisito Parra, un bendecido de tenerte cerca, porque hacen 25 millones de cosas de las que uno hace muchas veces estando solo en el consultorio, que hacemos todo esto, pesquisamos, preguntamos con el deporte, hablamos con el colegio, y nos faltan herramientas, porque ustedes están capacitados en esto, y cada uno tiene que enriquecer con sus miradas y con todo el cuidado. Así que desde ya coincido 100% con lo que dijo Silvi Zaragoza, ustedes son unos genios, pero esto de estimular de que todos conozcan sus actividades, que colegas suyos se motiven a que los pacientes pediátricos, y yo pienso también en los pacientes con displasia broncopulmonar, con los nacidos prematuramente, que tenemos que aumentar su reserva ventilatoria, sus movimientos, su flexibilidad, su confianza, digamos, otros, ¿no? Desde otras características, pero los chicos extremadamente obesos que hemos tenido en la pandemia, que bueno, hemos tenido de todo tipo y que quizás esta hipomotilidad genera también mucha menos tolerancia al ejercicio, mucho más bullying, mucho más aislamiento, mucho más patología respiratoria agregada. Así que bueno, hay que seguir haciendo equipo, así que sigan haciendo más podcasts. Creo que esta mediateca va a estar bastante, esta charla va a ser vista bastante más y vamos a promocionarlo por todos los medios con nuestros colegas médicos y los colegas de ustedes licenciados, como para que se sigan sumando. Yo no tengo más que agradecerles. Lo otro que me anoté es, ya tengo, y les voy a insistir en que hagamos los valores de referencia de los test en pediatría en Argentina. Creo que ese es un trabajo que encima ya hay una ventaja, que hay referentes en distintas partes del país, lo cual habla de mayor representatividad de la población, o sea que es cuestión por ahí de ponerse a escribir y empezar a hacerlo, y así que bueno, creo que nada, Drive en el medio y se juntan las Ns. Santi, yo tengo el protocolo ese armado. Bueno, hice una medición hace como 15 años Walter, en una escuela. Se lo había pasado a alguien del Ferrer en un momento, que lo iban a llevar adelante, mucho laburo, porque es medir, es medir en las escuelas. Y acá en Puerto Madryn hicimos también, junto con antropometría, algunas mediciones.
Pero bueno, la verdad que si llega a ser algo, si se puede hacer algo multicéntrico así, juntar datos de Sí, porque todo el justamente país, el esa también protocolo es está, la lo idea comparto de la después. AMR, digamos, o sea, tenemos Ujú. muchos centros, quizás no es necesario concentrar el trabajo en una sola persona, sino que cada uno aporte distintas poblaciones y demás, y suma mucho también, y ayuda mucho a quienes hacen rehabilitación tener valores de referencia reales del país y de la realidad que vivimos nosotros. Sí, Totalmente. entrando desde la MR quizás sea más fácil, La MR y porque, la Sociedad Argentina de Pediatría tienen convenio marco, entonces también otros claro, neumonólogos que porque en las también están en escuelas hay una gran traba, neumopediatras, ¿viste? que se pueden Claro, sumar también de distintos lugares del país con antropometría y Genial. demás, se puede invitar perfectamente. Así que ustedes quedó grabado, den el Walter, primer paso, ahora ya Sí, lo está. tengo, e ahora iremos ya lo comparto. acompañando Yo no lo quiero más, no lo pude hacer, así que en el me proceso. encantaría que alguien lo haga. No, Walter, un Bueno. visionario, tu capítulo está muy leído y lo seguimos compartiendo. Bueno, Bueno, creo que no hay más preguntas. Realmente les agradecemos a todos los participantes y a los disertantes, obviamente, por haberse comprometido y haber dado estas charlas. Así que bueno, gracias a todos. muchas gracias a la MR Gracias. por convocarnos, por tener este espacio, y todo será guardado en la mediateca para que puedan volver a visitarlo quienes se quedaron con las ganas. Muchas gracias a todos, Bárbaro. un placer Buenísimo. compartir con ustedes. Gracias, Muriel. Gracias, Gise. Buenas Nos noches a todos. vemos.